La importancia de la oración congregacional. Hoy día vamos a ver sobre los elementos en la oración congregacional, que no son los mismos, de hecho, cuando hacemos una oración privada. Hay una diferencia. Para eso vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, que es la misma porción bíblica que tocamos el martes anterior. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si quisiéramos hacer una traducción textual, literal de este versículo, diríamos, y estaban ocupados asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ocupados asiduamente, permanentemente, esa es la idea, no dejaban, sino constantemente estaban ocupándose. ¿Quiénes? La gente que iba siendo salva. No es aquel que ya era maduro en la fe, como a veces tenemos, no, eso, es que él no llega porque no es maduro todavía, y ya tiene 3 años, ya debería haber madurado, ya deberían haber entendido. Esta era gente nueva que se iban añadiendo y aún se iban añadiendo y en inmediato entendían por el Espíritu Santo que obraba en su corazón de la importancia de estar reunidos. Así que esta es una obra del Espíritu Santo, desde luego. Dicho de otro modo, diríamos que era bien natural que aquella persona que naciera de nuevo, es decir, aquella persona que era salva, de inmediato decía, yo tengo que estar el martes en la oración. Estamos poniendo ejemplo de acá, ¿no? Que tenemos en el día de oración, yo tengo que estar. ¿Por qué? Porque es allí donde voy a comunicarme con Dios, pero juntamente con todos mis hermanos ahí reunidos. Así que, en cuanto nosotros habíamos visto la semana anterior, de que ahí es un deber, pero también hay beneficios. Y cuando hablábamos de deber, decíamos de que no es una imposición, no es que tiene que agarrar y traerte a la fuerza, o tú tienes que venir, ay, hoy día martes de oración, como que, ay, no me dan ganas, pero voy a ir para que pues no digan nada. No, sino que es el Espíritu Santo quien comienza a operar, quien comienza a empujar, quien comienza a redarguir, quien comienza a cambiar nuestra mente, ¿no? Y entonces, no, yo tengo que ir, no, o sea, yo no me lo puedo perder, porque es la oración juntamente con mis hermanos. Pero además habíamos visto varios beneficios que mencionamos la semana anterior. Ahora, hoy vamos a comenzar, les decía, con los elementos en la oración congregacional. Hasta donde hemos podido investigar, se puede decir que tiene 7 elementos relevantes. La oración congregacional. En primer lugar, la oración congregacional debe ser reverente. En segundo lugar, tiene que ser inclusiva. Tiene que ser específica. Tiene que ser sencilla, tiene que ser breve. Y cuando digo breve, no diga, una oración de 2 minutos, de 5 minutos, por si acaso no. Breve, quiero decir que yo recuerdo, no sé, algunos de ustedes de repente y que tienen algunos tiempos ya en el Evangelio, yo recuerdo cuando convocaban para hacer ¿cómo se llama? Ayunos, por ejemplo. El que dirigía 2 horas ahí de oración, pues la gente se terminaba aburriendo, porque repetitivamente decía muchas cosas y no decía nada. No, estoy diciendo breve en el sentido de expresar todo lo necesario que tiene que expresarse. Pero no hablo de una oración de 3 minutos o de 5 minutos tampoco. Les aclaro para que no vayan a decir, es que dijo breve, ¿no? Entonces ya vamos a explicar qué significa breve también. Bíblica tiene que ser la oración y tiene que ser extensiva. Así que vamos a ver los detalles. En primer lugar, dije que la oración tiene que ser reverente, ¿verdad? Ese es el número 1. Es decir, cuando nosotros venimos a la oración pública, tenemos que tener en mente cuál debe ser nuestra postura para poder ser parte de esta oración congregacional.
A veces venimos como si estuviéramos ahí en el cine con nuestro chicle. Ay, Señor, te alabo, Señor, bendito tu nombre. Imagínense ustedes, qué reverencia. Jóvenes bien sentados, ¿no? A la hora de orar ahí, bien, de la más. Imagínense, ¿dónde está la reverencia? Ay, es que estoy bien cansado. ¿De qué? Somos capaces de escalar el cerro, pero no somos capaces de poder ser reverentes en la oración. Qué interesante. No sé si van comprendiendo, ¿no? Tiene que ser reverente. El autor a los Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 28 y 29, dice: retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjense usted, con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿cuál es la razón que tiene que ser con temor y reverencia? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la razón. Si vamos al diccionario, ¿qué significa reverencia? Reverencia significa respeto o admiración que se siente por una persona o hacia alguien. Eso es reverencia. Ahora, ¿cuál es lo opuesto de reverencia? Porque a veces a algunos no nos queda claro. Lo opuesto es considerar en poco a la otra persona, dándole pues menor importancia. O sea, no lo valoran. Ahora, la manera en que nosotros debemos mostrar la reverencia es cuando nosotros en esa oración envolvemos nuestro corazón, envolvemos todo nuestro ser, envolvemos nuestros sentidos, envolvemos nuestra vista, envolvemos nuestros labios. O sea, todo de nosotros está envuelto en esa oración. Lo estamos haciendo con reverencia. Pero para lograr eso tenemos que llevar nuestro corazón a ese estado de fe. Y la pregunta es, ¿yo puedo producir fe? Sí, de alguna manera. Se lo voy a bíblicamente. Vamos a ver. Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31. Ustedes saben de este pasaje. Dice: pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Está hablando de Pedro. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, a Pedro le faltó fe. No le dijo: ¿por qué no pides más fe? Dijo: por hombre de poca fe. La fe que tenía, a pesar de haber visto a Cristo caminando sobre el viento, sobre las aguas, ¿verdad? Faltó fe. ¿Por qué? Porque también asociado a eso iba la falta de admiración, la falta de respeto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el uso de la razón antecede al ejercicio de la fe. Es decir, que para yo tener fe, primero voy a ¿qué? A razonar frente a quién estoy. Nosotros no somos de aquellos que tienen una fe ciega. No, tú no, tú crees nada más. No. Nosotros somos seres pensantes. ¿Cuántos somos seres pensantes? No, o sea, pensamos, razonamos, tenemos una Biblia y hay muchas formas. Nosotros no simplemente creemos en Dios porque creemos, punto. No, nosotros razonamos quién es nuestro Dios. Y en base a ese razonamiento, ¿qué viene? La fe. Sí, comprende, ¿no? Entonces, el uso de la razón, de ese entendimiento, siempre va a anteceder a esa producción de fe en nosotros. Otro caso, fíjense. Eclesiastés 5.1 dice: cuando vayas a la casa de Dios, Eclesiastés 5.1, para los hermanos que están tomando nota, disculpe. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. El necio deja por ahí flotando sus sentimientos. Él no pone en operación su razón, su raciocinio, esa capacidad de pensar.
Mientras que tú y yo podemos hacer conciencia de dónde nos encontramos, en qué lugar estamos, y de acuerdo a eso sabemos que hay demandas al estar en ese lugar. En este caso estamos hablando de la iglesia local, que no nos reunimos simplemente ahí como un meeting, nos reunimos para honrar a aquel que merece honra, gloria, y todo lo de nosotros, todo lo que hay dentro de nosotros merece Él, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Salvador. Entonces, esa es la razón por la que yo voy a mostrar reverencia por el lugar donde yo me estoy reuniendo, no por el edificio, sino la acción de reunirnos congregacionalmente. Entonces, mientras que unos están de repente en una posición de postración y de adoración, yo no puedo estar ahí como que nada pasa, porque estoy mostrando mi reverente. ¿Sí me entiende? Salvo que haya, por ejemplo, alguien que no pueda de repente ponerse de pie o no pueda ponerse reverente por alguna razón médica, vamos, ¿verdad? Porque existen esas cosas, tampoco no vamos a ir a los extremos. No, tú tienes, no, pues hay eso, ¿verdad? Pero que no sea por otra razón. Entonces, que nuestra mente, hermanos, entienda dónde te encuentras. No estás en el cine, no estás en el mall, no estás allá en Plaza Fiesta San Agustín, ni en Palacio de Hierro, sino estás en la casa de Dios. Y entonces así es como nos tenemos que comportar. Me dio sed, me voy a comprar una coca. No estoy siendo reverente. Si vamos entendiendo, o sea, yo recuerdo, hermanos, en algunos lugares, ¿no? En algunas congregaciones, el grupo de alabanza terminaba de cantar y se iba a la tienda. Cuando el predicador terminaba de predicar, se paraban ahí, terminó, pasaban según ellos a ministrar. O sea, no hay una reverencia. Fíjense lo que dice Levítico 19:30. Tendréis en reverencia mi santuario, firma yo Jehová. Ahí en Isaías 66:2 hay otro caso, dice: a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra, que es reverente a mi palabra. Hermanos, imagínense, los montes tiemblan ante la presencia de Dios. Y yo pregunto, ¿los corazones nuestros serán más fríos, más muertos que esos montes que no puedan adorar? ¿Somos más insensibles que los montes? Hace un tiempo atrás, un rey dice que prometió una enorme recompensa al hombre que le trajera el mejor regalo. Y se presentaron varias personas ahí. Se presentó un médico, se presentó un filósofo, se presentó un poeta, un negociante y un mendigo. El médico trajo ¿cómo se llama? Un remedio para rejuvenecer. ¡Wow! Dijeron, nadie ha hecho eso, esto es algo extraordinario. Luego llega el poeta, y el poeta trae un poema cautivante, de esos poemas tan maravillosos que solamente escucharlo, ¡wow! O sea, venía uno y luego venía el siguiente. A continuación viene el filósofo y trae un libro con todos los grandes misterios de toda la humanidad. El negociante no se quiso quedar atrás y él trae una joya de gran precio y se lo pone a los pies de este gran rey. Pero luego llega el mendigo y se acerca al rey de rodillas y le dice: yo no tengo nada digno que darte, me doy yo mismo a tu servicio. Hermanos, ¿quién dio más? ¿Sí se dan cuenta?
Esa es la forma en como nosotros, Él reverenció a su rey. Y es la manera en que nosotros también debemos ser capaces de reverenciar a nuestro rey. Cuando vengamos al servicio de oración, tu obra es dar esto. ¿Qué dice Proverbios 23, 26? Fíjese, ahí está lo que el Señor pide. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué cosa quiere el Señor? Tu corazón. Ya hemos explicado, cuando habla de corazón, está hablando de qué? Del alma, ¿no? Está hablando de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos. Porque eso es lo que maneja muchas veces nuestro cuerpo. Dame tu corazón. Y es lo que el Señor quiere. Las bendiciones del cielo son para aquellos que justamente entregan su corazón. La reverencia, entonces, vemos, es una cualidad de mucha importancia en la adoración. Es parte de la adoración. Cuando tú cantas, lo puedes hacer reverentemente o irreverentemente también. Cuando tú escuchas el consejo de la palabra del Señor, lo puedes hacer reverentemente o con irreverencia. Imagínense ustedes lo siguiente: que se está exponiendo la palabra, cualquiera, no tengo que ser yo, pero el que está exponiendo la palabra, ¿verdad? Y alguien, una señorita, saque ahí todos así su cartera y comienza a pintarse las uñas, a hacerse la manicura ahí en la iglesia. ¿Está siendo reverente? ¿Se imaginan ustedes? O sea, sí entendemos lo que significa reverencia, ¿verdad? Es que estamos en la casa del Señor, es parte de nuestra adoración. Cuando nos encontramos frente a la presencia del presidente, nuestra reacción, ¿cómo es? Hay un protocolo de cómo acercarse, de cómo, es más, por ejemplo, un soldado no puede darle la mano al presidente. Si el presidente no le da la mano, el soldado simplemente está allí en una posición de firmes. Y lo hace con reverencia. Porque el que tiene más alto grado es el que da la mano. Hay una reverencia. ¿Se dan cuenta? Si eso sucede acá en lo terrenal, ¿cuánto más frente a nuestro Dios? Cuando damos el servicio, cuando prestamos servicio de repente en las puertas, los hermanos sugieres, también tienen que hacerlo así. Con reverencia, digo a Dios. Cuando se dirige, se tiene que hacer con reverencia. Entonces, cuando vamos a orar, no puede ser también diferente. También tiene que ser con reverencia. Fíjense, vamos a ver un ejemplo tremendo. Éxodo capítulo 34, versículo 38. Vamos a ver el caso de Moisés. ¿Cómo es un creyente que reverencia ante la presencia del Creador? Éxodo 34, 8. Dice, entonces Moisés se apresuró a bajar la cabeza hacia el suelo y adoró. Fíjense, eso es reverencia. La reverencia es a la adoración como el calor al fuego. Son inseparables, hermanos. Si alguien dice que va a adorar, tiene que hacerlo con reverencia. Dice que va a adorar a través de los cantos, tiene que hacerlo con reverencia. Entonces, el primer punto de la oración o el primer elemento es la reverencia. El segundo elemento de la oración congregacional es que tiene que ser inclusiva. Y ese término está muy de moda, ¿verdad? Ahora con todos los movimientos que hay. No, pero no estoy hablando de eso, de ese aspecto. Y ahorita les voy a explicar. Cuando nosotros nos toca decir algo, exponer algo, siempre debemos tener en cuenta en qué lugar estamos, dónde nos encontramos.
Recuerde que llegamos acá y esto se convierte, primero en que no esté nadie, no es nada, es cualquier edificio, pero cuando ya nos llegamos, esto se convierte en la casa de Dios. Sí entendemos eso, ¿verdad? Lo hemos explicado y en otras oportunidades. Entonces, si es la casa de Dios y yo vamos a reunirnos para esa oración congregacional, lo primero que tengo que incluir, por lo cual yo debo de orar, si es la casa de Dios, yo tengo que orar por los intereses de ese reino de Cristo. Es lo primero. Pedir por todo aquello que de modo directo o indirecto contribuya o se haga esa petición para que el reino del Señor siga ¿qué? Creciendo, siga prosperando, siga avanzando. Pero muchas veces oramos por muchas cosas y a veces nos olvidamos que esto es vital. Esto es valiosísimo. Entonces, una de las primeras peticiones que dio nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, ¿qué dijo? Ahí en Mateo 6, dijo, venga tu reino. ¿Ven la importancia? Jesús lo consideró muy importante. Y luego ellos pues lo aplicaron, ya que cuando ellos eran maltratados por las autoridades en Jerusalén, su pedido no fue a favor personal de ninguno de ellos, sino que a pesar de las situaciones en que se vieron allí envueltos, a pesar de que fueron flagelados, a pesar de que eran hostigados en la ciudad, la petición que ellos tenían es porque el reino siga avanzando. Fíjense ustedes, hermanos, no fue, ay, que sean libres, no, sino que el reino siga avanzando, porque ellos hicieron conciencia de que mientras nosotros estemos en este mundo, es con el objeto de ser un medio para que Dios pueda agrandar las fronteras de su reino, para que su reino siga creciendo, no se quede simplemente donde estamos. Dice en Hechos 4:29, y ahora Señor, mira sus amenazas, pero fíjense lo que dice a continuación, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es, que el reino avance. Señor, estoy pasando esta situación, pero ¿sabes qué? No importa, tú ayúdame a que tu reino siga avanzando. Mira, estoy pasando esta circunstancia, pero tú sé quién me dirija, quién me impulse a que tu reino siga avanzando. Si se dan cuenta, no era una oración por algo personal, sino era para que su palabra siga avanzando, siga predicándose, siga enseñándose. Porque eso tiene que ser lo primero. Porque su palabra es el instrumento que Dios va a usar para poder conquistar el corazón del pecador. Y cuando conquista el corazón del pecador, pues viene el arrepentimiento, ¿no? Y la fe en Jesucristo. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. De ahí que es importante no predicar mi experiencia personal, que puede ser buena, pero es la palabra lo que se tiene que predicar. Y cuando se predica la palabra, entonces va a tener su efecto. Y cuando tiene su efecto, el reino va a seguir ¿qué? Creciendo. Entonces, fíjese cómo tienen que ser las peticiones. Entonces serán pues las necesidades del pueblo y su iglesia las de peticiones centrales en el servicio de oración pública. Esa es parte de. Pero muchas veces oramos por muchas cosas y nos olvidamos justamente de esto. Pero es una parte importante. Yo entiendo que pues nosotros sabemos que hay un abanico de peticiones de diferente tipo. ¿No es cierto? Todos por acá tienen unas, otras, y por allá también tienen otras de repente, no sé. Entonces cuando oramos, pues oramos por todas las peticiones, pero a veces nos olvidamos o no tenemos la precaución, ¿verdad? De poder nosotros ver qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús como nuestro maestro nos enseñó ahí.
Y una de las cosas relevantes es que su reino crezca, que su reino se extienda, que las almas se salven, que el evangelio sea publicado, ¿verdad? Eso es. Y hay varias citas, ¿no?, al respecto. Dice Hechos 6:7. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Crecía la palabra del Señor. ¿Qué está hablando? De que predicaban por un lado, por otro lado, por otro lado. Y eso traía como consecuencia, ¿qué cosa? Que los discípulos se multipliquen. Pero si nadie predica, nadie quiere, no oramos por eso y tampoco salimos. Imagínense. Hay personas que, es que yo le predico a mi hijo y de ahí no salen. A nadie más le predican. No, pues está bien que prediquen al hijo, ¿verdad? Pero hay que predicar a gente. Hay que predicar el evangelio. Miren, Hechos 13:49, ahí mismo. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Se difundía, es que se predicaba. Ahí en el capítulo 19:20 del mismo libro de Hechos dice: y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren ustedes cómo es una y otra vez. Y hace rato les decía, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. O sea, es decir, ¿cómo la gente va a venir a ser salva? Para que sean salvas tienen que tener fe y arrepentirse, ¿no? Fe en Jesucristo y arrepentimiento. ¿Cómo podrán tener fe en Jesucristo? Mediante la predicación de la palabra. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:19, hablando sobre el mismo tema. Que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Él no pedía otras cosas, sino que le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Es el evangelio, hermano, lo que va a marcar. Entonces, ¿por qué debíamos orar? Pues esto. Esta es una de las razones que debiéramos nosotros considerar en la oración. Inclusiva, ¿qué cosa? Lo que el Señor quiere que nosotros oremos. Y ahí no vamos a decir, Señor, si es tu voluntad. No, porque sabemos que es la voluntad del Señor. ¿Cuántos entienden que es la voluntad del Señor? ¿Verdad? Ahí está en su palabra. Y esa es la voluntad del Señor. Entonces deberíamos orar más por esto. ¿No les parece? ¿Cuántos van entendiendo? Ahí está. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, de verdad hay muchos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan de esta importancia. Como iglesia traemos peticiones ante el trono de la gracia, pero deberíamos siempre de considerar esto. Siempre deberíamos no olvidarnos. Deberíamos orar por un avivamiento también, sabiendo y entendiendo que primero va a comenzar en el corazón de uno, de cada individuo. Dios puede traer un avivamiento, ¿o no? Pero no hablo de un mero emocionalismo, hablo de un genuino avivamiento, donde se predique el evangelio y la gente caiga de rodillas, no ante uno, sino por el poder de esa palabra, que la gente conozca al Señor. Avivamientos como en el de Nueva Inglaterra, pues los policías ya no tenían trabajo, ya no habían delincuentes, las cárceles ya estaban sin gente, los bares o los antros se cerraban. Ese es un avivamiento. ¿Y por qué no orar por eso? Es tremendo. Orar para que cuando sea predicada la palabra, pues de verdad me hable a mi corazón. Que Dios dé sabiduría al que va a exponer su palabra. Que Dios dé entendimiento y que ponga esas palabras justas y necesarias que la grey necesita.
Orar porque las enseñanzas que se dan, tanto acá en la iglesia, a los mayores, a los adultos me refiero, como en la iglesia infantil, y a los niños, la enseñanza pueda producir esos frutos, que puedan verdaderamente enseñarse siempre apegado a la Biblia. Orar por el ministerio de alabanza. Es muy necesario para que cuando canten sea con unción. Y cuando digo unción no hablo de emoción, hablo de unción. Porque a veces tendemos a confundir. Y es ahí donde tenemos que ser pues muy cuidadosos. Orar porque las clases que se dan los días lunes, de repente usted no viene, pero hay un buen grupo que viene los días lunes, que esas clases sigan siendo de edificación, que los que vienen los días lunes puedan ser realmente impulsados, los que vienen el día lunes puedan seguir aprendiendo más, para que luego eso que están aprendiendo lo puedan poner al servicio de toda la iglesia. Orar también, por ejemplo, por ese trabajo de grabación de las prédicas, de las enseñanzas, del video, del audio, en fin, todo. Parece algo muy sencillo, pero ¿sabe qué? Esto requiere un trabajo, requiere un cuidado, pero a la vez esto sirve porque otras personas a las que usted ni yo podemos llegar, lo pueden escuchar a través de internet. Y estamos siendo de bendición. Tal vez algunos dirán, pero no hay muchas vistas de repente en YouTube, vamos a decir. Pero ¿sabe qué? Hay emisoras de radio que están descargando los mensajes y lo están transmitiendo por las radios. Lo convierten los videos, solamente sacan los audios y lo están pasando por radios en otros países. ¿A cuánto alcanza? ¿Quién sabe? Unos cuantos miles. No importa, tal vez un día en la eternidad, pues ahí nos enteraremos, ¿no? Yo escuchaba esos mensajes allá, ¿no? Imagínense. Pero tenemos que orar para que eso siga creciendo, se siga desarrollando, que las personas encargadas acá, pues Dios les dé de su gracia, les dé de su fortaleza, que se mantengan firmes en ese trabajo, que siempre lo estén haciendo con excelencia como hasta ahora. ¿Verdad? Porque puede ser que en algún momento puedan llegar dificultades, no sabemos, pero hay que orar. Porque a través de eso el evangelio ¿qué? Se expande, es parte de, no sé si se van comprendiendo de la real importancia. Hay que orar, por ejemplo, que más personas puedan ingresar a la página de internet, donde están todos los videos, hay recursos, hay folletos o tratados, hay muchas cosas ahí. Hay que orar todos por esas cosas que muchas veces se nos pasa y no lo mencionamos. Y todo, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con expandir el reino. Hay que orar para plantar una iglesia u otra iglesia en otras ciudades, en otros lugares del estado o de la república. No nos vamos a quedar simplemente así como estamos, una congregación. Vamos a tener que plantar en algún otro lugar. Que Dios nos dé dirección y ir. Hay que orar también por que el Señor nos ayude y nos libre de cualquier obstáculo que se levante en contra de la obra del Señor. O sea, son cosas que lo vamos a hacer de manera que congregacional. No sé si usted puede apreciar, hay una variedad de peticiones y podríamos seguir de repente ampliando el abanico. Por lo tanto, escúcheme bien, ¿qué se requiere? Se requiere preparación para orar. Es más, el que va a dirigir, el que le toca dirigir, debería hacer un bosquejo de cómo va a ir desarrollando la oración. Un orden. De tal manera que cuando tenga que dirigir, ya no esté cantinfleando. ¿Sí entienden ese término, no? Que dicen muchas cosas y no dicen nada. O estén repitiendo uno y otro y otro y otro y otro. O en la oración pongan, Jehová, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ya, sí, lo sabemos, está bien. Pero que eso no ayuda a una oración congregacional.
¿Se dan cuenta? A veces el que le toca dirigir, imagínate que se ponga a predicar. Tampoco. ¿Se dan cuenta? Hay una forma de poder hacerlo. Porque el que se para al frente dirige a todo el pueblo. Entonces tenemos que hacerlo de una manera apropiada. Y aunque he mencionado algunas peticiones que se tienen que hacer de manera general, y yo creo que varios han estado tomando nota, y si de repente a usted le toca dirigir, no significa que va a dirigir igual que el otro hermano. Por eso necesita, ¿qué cosa? Pedir dirección de Dios, aún orando por las mismas peticiones. Hay algunos que dicen, ay, es que no sé cómo orar. Eso significa que no tiene una oración privada, porque en las oraciones privadas es que aprendes a desarrollarte cómo vas a orar para que cuando lo hagas en público puedas saber expresarte. Se necesita orar privadamente. En tercer lugar, la oración congregacional tiene que ser específica. Cuando nosotros vamos a poner las peticiones de la iglesia delante del trono del Señor, uno tiene que hacer conciencia de que es una labor de gran alcance o que podremos abarcar muchas necesidades, pero eso no quita, hermanos, que nosotros tengamos que hacerlo por cosas muy puntuales como sea posible. Las oraciones vagas o generales, ¿verdad?, pues nunca van a alcanzar el trono de la gracia. O sea, está perdiendo saliva. Y además, ¿sabe qué hace? Va a desanimar a aquellos que se unen, a aquellos que vienen el día martes a orar. Porque escucha una oración muy general. Una oración que apunta todo y no apunta nada. La oración tiene que ser específica. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Pero un ejemplo de la palabra, ¿no? Porque ahí están los mejores ejemplos. Un ejemplo de un creyente rogando por el progreso del reino de Dios sobre la tierra. Acompáñenme, por favor, vamos a ir a Nehemías capítulo 1, versículo 11. De ahí en adelante. Fíjense, tremenda oración, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Siguiente, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Fíjese usted, no se apresuró, oró al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¡Qué tremendo! Él tenía un entendimiento de que necesitaba realizar una petición específica de las necesidades de la iglesia en aquella ocasión, y oró específicamente por eso, y su oración fue atendida. El Señor le dio el favor a los ojos del rey. ¿Sí se dan cuenta cómo debemos nosotros orar de manera específica? Señor, bendícenos. Ah, bueno, ¿y? Esa es una oración muy general. Bendícenos, ¿de qué? Te puedo bendecir
de diferentes maneras, dirá el Señor. ¿De qué bendición me estás diciendo? Señor, bendice a mis hermanos. ¿Qué has dicho? No entiendo. Ahora, no es que Dios no entienda, pero imagínense ustedes que te digan, bendice a mis hermanos, ¿no? ¿Cómo? No me estás diciendo nada. ¿Se dan cuenta? Eso es muy general. Señor, suple un trabajo a mi hermano que necesita. O sea, cosas como esa, y se llama más específico. ¿Sí me entiende? O bendícelo con un trabajo. Ya van entendiendo, son cosas muy específicas. Señor, bendice a mi hermano. ¿Y? ¿Pero de qué? No. Entonces, tenemos nosotros mucho más, en las oraciones privadas, mucho más en la oración ¿qué? Congregacional. ¿Por qué? Porque la congregación también está atento a lo que está, el que está dirigiendo. Y entonces yo podré decir, amén. Yo me estoy uniendo en esa oración a favor de mi hermano o a favor de mi hermana. Pero si dice, bendice a mi hermano, bendice a mis hermanos, cosas como esas son muy generales. Entonces no va a haber una respuesta. Escúcheme bien, no va a haber una respuesta. Usted no ve en la Biblia una sola oración general que haya tenido una respuesta. Vemos oraciones específicas con respuestas específicas. Y eso es el ejemplo que podemos ver aquí. Hay algunos que solamente se preparan para orar el martes en la noche o cuando les toca pues el turno de orar. Y pareciera que para pasar piola, dicen allá en mi país, para pasar bien, ¿no? Como que hacen una oración maratónica y queriendo casi impresionar. ¿Saben qué? Fíjense, eso no es el remedio. Orar el día martes una oración maratónica para poder suplir lo que a veces hemos dejado de hacer. Mire lo que dice Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de tu Dios. Es decir, no comiences a hablar. Dice que estás orando y hablas. No te apresures. Cuando estás orando, y quiero que entendamos porque pues a varios de ustedes les toca también dirigir la oración los días martes. Cuando estamos orando, escúcheme bien, y de repente no tiene la hilación de palabras, medite, pare, en silencio un momento. Sea prudente, no diga palabras porque se le salieron. Párese un momento, piense, razone, busque allí del Señor, ayúdame. Y un momento, buscando esa luz de parte de Dios, esa ayuda de parte del Espíritu Santo, en lugar de estar soltando palabras como irracionalmente para que digan que pues eres un erudito en la oración. Nunca hagamos eso, hermanos. Nunca. Tenemos que nosotros ser cautos en ese sentido. Es verdad que hemos visto a hombres piadosos que pueden pasar la noche orando, pero acá en la iglesia pues es toda la congregación, no vamos a pasar. Yo recuerdo en una oportunidad, y mi esposa se acuerda, dieron una oportunidad, daban oportunidad para testimonios en esa congregación, y a una hermana le dieron una oportunidad, 45 minutos. ¿No? En un solo testimonio. Imagínense el resto del programa del servicio. Pero también he visto personas que quieren impresionar con sus oraciones largas así. Pero no tienen un sentido, no tienen un orden, no tienen algo específico. Son demasiado generales. Entonces, cuando alguien hace sus oraciones personales, pues ahí en redes haga su trabalengua, yo qué sé, ¿verdad? Nadie lo va a escuchar, nadie le va a decir amén a sus oraciones, porque usted es privado, pues, ¿no? Ahí en sus recámaras. Pero cuando hacemos esa oración, cuando dirigimos la oración congregacional, tenemos que hacerlo prudentemente. Es preferible ser preciso, ¿verdad? Que toda la congregación pueda entender de qué se trata.
¿Cuál es el asunto que se está pidiendo? ¿Por qué se está intercediendo? ¿Verdad? O cómo estamos adorando a Dios y alguien de repente está exaltando a Dios y yo puedo decir, amén, Señor, yo también me uno con mi hermana, yo me uno con mi hermano, ¿verdad? En esa exaltación a tu precioso nombre. Pero si vemos que comienza a decir y a repetir, pues yo no voy a decir amén, ni lo sueñen. No sé si ustedes, ¿cuántos de ustedes van a decir amén cuando alguien comienza así? Yo creo que nadie, ¿verdad? Imagínense. Entonces por eso tenemos que tener cuidado y que ser prudentes. De tal manera que pues no nos vayamos vagando por un lado y por otro lado, ¿no? Y nuestros hermanos, oye, ¿dónde está mi hermano? Estaba acá y resultó por otro lado, ¿no? Debemos nosotros entonces tener cuidado en ese sentido. Para poder entenderlo de otra manera, se lo voy a explicar. No es suficiente pedir perdón por los pecados, sino que tenemos que especificar por qué estamos pidiendo perdón. Yo recuerdo hace años atrás en otra congregación, cuando se llegaba a fin de año, había una hermana que le gustaba que le den la oportunidad y pasaba al frente y siempre le daban oportunidad y decía, hermanos, si alguien ha ofendido, ¿no? Durante todo el año había hablado de una, había hablado de otra y todo, y decía, si a alguien ofendí, les pido perdón. Esa es una hipocresía. Debería, a lo mejor la Biblia dice que te acerques con tu hermano que no estás a cuentas. ¿Y qué? Y que te pongas a cuentas con él. ¿No? ¿Sí o no? ¿No dice eso la Biblia? Entonces, muchas veces, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Y acabas tú de pecar en unas cosas y es por eso que tienes que pedir perdón. No, de una manera general. Tenemos que hacer así. Hay una de las violaciones que se realizan, por ejemplo, frecuentemente entre los cristianos, es la violación al día del Señor, de la cual pues se pide poco o casi ni se pide perdón, al menos públicamente nadie pide perdón. ¿No? El amor al dinero es otra cosa, la vanidad mundana es algo parecido. Nadie dice, Señor, perdóname porque de verdad yo amo al dinero y tú lo sabes. No escuchas públicamente, ¿no? Señor, esta iglesia es como la Odisea, Señor, amamos al dinero. No es cierto que somos así, pero no escuchamos eso. Si se dan cuenta, o sea, nosotros, hermanos, tenemos que ser muy específicos, muy precisos en lo que se está pidiendo. No debemos también simplemente pedir por los enfermos, porque a veces solamente pedimos por los enfermos, sino también tenemos que ser consecuentes, por ejemplo, con la soledad de aquel que está internado allá en el hospital, con su dolor, de repente con sus tristezas, con sus insomnios, con sus sentidos de culpa y otras cosas, porque cuando alguien se enferma y se queda solo ahí en la clínica 33, no solamente es la enfermedad, son un montón de cosas adicionales que se presentan, pero muchas veces no nos olvidamos de eso. ¿Estamos en lo cierto o no, hermanos? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que ir ahí. No es suficiente, por ejemplo, con pedir la conversión de nuestros hijos, que Dios los salve, sino también que los libre de las tentaciones propias de sus edades, sino que también los ayude a que sean personas de buen testimonio, que sean ciudadanos ejemplares. O sea, viene uno con otro y con otro. O sea, tenemos que ser específicos. Ahora, esto no anula que seamos prudentes o que no gastemos tiempo en pedidos particulares o a veces hasta sin sentido, hermano. Muchas veces hay personas que pueden orar y lo que están orando solamente tiene sentido para él, pero para la gente, para el resto dirá, no sé, no entiendo por qué está orando así. Señor, perdónanos porque somos chismosos y el chismoso es él, el resto no es chismoso. Pero él piensa que todo el mundo es chismoso, entonces, y él dirá, chismoso, pero yo no soy chismoso, dirán. Y otro dirá, no, yo tampoco. Ya el Señor me curó de eso. O sea, yo estoy ya bastante alejado. Pero él sigue orando. Se dan cuenta que hay oraciones que solamente tienen sentido para... Eso no está bien. Porque estamos dirigiendo, ¿qué? A la congregación. Tienen que ser peticiones donde toda la congregación diga amén, amén, amén. ¿Sí entendemos eso, hermanos?
Porque todo nos atañe, a todos, ¿no? Ese tipo de peticiones. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos. Pero también nosotros, cuando nos dirigimos al Señor, tenemos que hacerlo con esa confianza y con esa esperanza de que Dios escucha, que Dios responde. No tenemos que orar simplemente para persuadir a Dios, sino que sabemos que Él es bondadoso, que Él está dispuesto, Él quiere que sus hijos le busquen. Él está dispuesto a concedernos más de su gracia, más aún que nuestros propios padres terrenales. Así es como tenemos que pedir. Pero a veces nos falta. Yo sé que Dios es todopoderoso, pero conmigo no hace nada. ¿Cómo que no? Falta un poquito de fe. Es que yo no he visto en mí. Le escucha a todo el mundo menos a mí. A veces algunos se excluyen. No, Dios está allí para que nosotros podamos acercarnos. Y Jesús lo enseña, que cuando nosotros oremos tenemos que hacerlo con esa confianza. Dice Mateo 7:11: si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes? ¿A los que le piden? Ahí está. Es decir, este es el concepto de la oración de fe. No pedir según nuestra debilidad, sino según la abundancia de la infinita generosidad de nuestro Dios. Es así como tenemos que pedir. Porque si vamos a pedir basados en nosotros, pues nos vamos a quedar ahí. Pero cuando pedimos de base a la generosidad de nuestro Dios, sabemos que Él es extraordinario. Dice Deuteronomio 4:7: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Qué extraordinario, hermanos. Nuestro Dios está cercano. No es un Dios de lejos, no es un Dios que está en otro planeta, es un Dios cercano. Si somos salvos, pues habita en nuestro corazón, está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tan lejano puede estar? El problema es que a veces las personas se dejan llevar por los sentimientos. Es que no siento nada. Pues en ninguna parte de la Biblia dice que vas a sentir. ¿No? El Señor simplemente dice: yo estaré con vosotros hasta el fin. ¿Le crees o no? Este es asunto de fe, ¿se dan cuenta? Si Él ha dicho: yo estaré con vosotros hasta el fin, ¿qué significa? Que así va a ser, porque Él es Dios. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero hay que creerle entonces. Hay que creerle. El cuarto elemento de la oración congregacional: tiene que ser sencilla la oración. Es decir, un lenguaje fácil de entender por todos, y tener que, cuando oramos, tener una buena dicción, es una buena pronunciación, de tal manera que todos entiendan lo que está diciendo, que se pueda distinguir si está lo que está diciendo, y todos podamos decir amén a lo que está diciendo. Por eso que cuando a alguien le toca dirigir y dice: ay, Señor, nadie podrá decir amén, ¿verdad? ¿Sí me entienden? ¿Por qué? El micrófono lo tienen por ahí. Es que me pegaron el micrófono. Ay, Señor, pero yo voy a orar acá. Yo podré hacer mi oración, pero eso no es dirigir la oración congregacional. La voz tiene que ser audible y que todos puedan comprender lo que yo estoy pronunciando. La dicción
tiene que ser buena. Y si no tengo buena dicción, por lo menos debería prepararme en mi casa, pronunciando lo que voy a decir. A veces tal vez no estudié, porque no hubo recursos o porque fui un haragán, por la razón que sea, pero yo voy a dirigir, pues voy a ver las palabras, voy a usar estas palabras que no sé pronunciarlos bien, y voy a escuchar cómo se pronuncia, y yo voy a aprender, porque para dirigir la oración congregacional no es que yo hago mi oración personal delante de todos, escúcheme bien. No es mi oración personal delante de toda la iglesia. No, eso no es dirigir la oración. Es una oración que está puesta en el corazón de cada uno de los que están acá en este lugar. ¿Ya entendimos? Entonces, todos estamos orando y el que está dirigiendo, todo el mundo dice, amén, Señor, así sea. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Qué extraordinario es poder orar. Por eso que es importante orar todos juntos. Hay personas pues a veces que casi no abren la boca para hablar y suenan como... Y se dificulta seguirlos ahí en la oración, se dificulta, ay, ¿qué está diciendo, no? ¿Y qué va a producir? Una distracción. Y eso pues hay que evitarlo. Miren, hay un caso cuando Jesús dice, ahí en Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es una oración con fervor y tiene dos partes la petición. Padre, perdónalos. ¿Y cuál es el argumento de fervor? Porque no saben lo que hacen. No solamente pidió, sino que también argumentó a favor de sus enemigos. Aquellos que lo iban a matar, y él fue oído. Por eso que días después, pues 4,000, 5,000 se convirtieron a los caminos del Señor. Padre, perdónalos. Ahí estaba la respuesta. Señor, súplenos de un local. ¿Por qué? Porque este no está tan bonito. ¿Ese sería un buen argumento? Es que acá tenemos calor, Señor. ¿Será otro buen argumento? No. Súplenos un local para que más personas vengan a honrar tu glorioso nombre. ¿Ese es un buen argumento? Cambia. ¿Y todo el mundo qué diría? ¿Van entendiendo qué maravillosa es una oración congregacional, mis amados? Un argumento muy en base a qué? Para que el pedido sea hecho. No significa que con eso le voy a convencer a Dios, sino que yo estoy siendo consecuente con lo que yo estoy pidiendo. Y es una oración congregacional en la cual todos nos vemos que involucrados, aunque todos estén allá en sus sitios y yo esté acá. Entonces el alma de la oración siempre, hermano, se va a expresar de forma sencilla. Otro caso en Juan 17:17, mire, es que Jesús es nuestro maestro definitivamente, ¿no? Que dice, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a santificar? Porque tu palabra es verdad. Imagínense, el argumento ahí está. Qué extraordinario, hermanos. Es importante entonces que nosotros nos demos cuenta de estos imperativos que hay, ¿no? Pareciera acá como que le está dando una orden, pero es un deseo que está expresando, ¿verdad? Sí, comprende, hay una diferencia, ¿no? Entonces, así que cuidémonos entonces de pura palabrería y tengamos que ser concisos en las oraciones. No usemos palabras sin sentido, vanas repeticiones, sino que sean palabras simples, sencillas, pero ¿qué? Directas. Esa es la oración congregacional. Y esto pues, ¿qué va a hacer en el corazón de todos los demás?
wow, yo también me estoy uniendo en esa petición. Señor, yo también estoy de acuerdo y yo me uno con mi hermano que está dirigiendo en esta oración. Esa súplica también es mi súplica. ¿Ven? Qué maravilloso entonces es poder orar, ¿verdad? Congregacionalmente, donde todos nosotros podamos verdaderamente hacer uso de ¿qué? De lo que tenemos ya. ¿Cuál es? Tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de pensar, tenemos la fe porque conocemos su palabra, conocemos al Señor. Pero tenemos que también ser capaces de hablar con confianza y a la vez con reverencia. Muy importante. Un lenguaje directo, pero con temor santo. Hay que hacerlo con reverencia. Hay que tener una mente atenta. Hay que tener un corazón envuelto en la oración. Hay que ser serios y hay que tener la postura apropiada. A nuestros hijos, si un día que estén acá, hay que enseñarles que están cantando, por lo menos tiene que ponerse de pie para cantar. Eso es reverenciar a Dios. ¿Sí me entiende? Y si vamos a orar, ellos tienen que saber que es orar, es el momento de orar. No es el de correr, no es el de comer, de tomar sus jugos. Estoy hablando de niños como mis hijas para que entiendan, que ya saben discernir lo bueno, lo malo y todo lo demás. Tengo que enseñarles que sean ¿qué? Reverentes. De eso acabamos de hablar hace un rato. Porque si lo queremos hacer reverente cuando sean grandes, too late. Muy tarde, ya no será posible. Necesitamos desde pequeños enseñarles a ser reverentes. Y cuando crezcan, usted los verá. Inclusiva, porque tienen que incluir los intereses del reino de Cristo. Específica, porque tenemos que ser muy definidos en asuntos definidos. Y por último, sencilla, con un lenguaje fácil de entender, con una buena dicción, de tal manera que todos puedan distinguir qué es lo que estamos pidiendo. Hermanos, esforcémonos en mejorar y multiplicar nuestras oraciones privadas, porque de eso dependerá nuestras oraciones congregacionales, nuestras oraciones públicas. Nadie podrá mejorar sus condiciones o sus cualidades de sus oraciones, ¿verdad? Si no lo practica. Hay que practicarlo, porque de eso depende de que cuando a usted le toque realizar o dirigir la oración congregacional, usted sepa hacerlo de acuerdo a la palabra. Hermanos, pues si nosotros nos ponemos a practicar, estoy seguro que vamos a lograrlo. Recordando que somos el que dirige la oración, va a llevar a toda la congregación ante el trono celestial con las peticiones de toda la congregación. Que Dios nos dé de su gracia y su Espíritu Santo nos ayude para que nosotros podamos estar dispuestos y decirle como los discípulos: Señor, enséñanos a orar, de tal manera que oremos siempre de acuerdo a su perfecta voluntad.